¿Qué tal, mi gente? Bueno, ya sabéis cómo funcionan las Campo y nadie puede hablar de su madre, María Teresa Campo. Y es que Gustavo Guillermo se ha cargado a las Campo. ¿Cómo? Volviendo a hablar de su madre, María Teresa Campo, que tampoco es que haya dicho nada grave, no. Pero a ella les da rabia, les da rabia. Aunque sea para contar anécdotas positivas o lo que sea, a ella les da rabia. Esto es algo que siempre lo han hecho saber y va a seguir siendo así siempre. Así que si os parece, vamos a ver desde fiesta esta última hora. No, perdona, una cosa es que te digan, tu pareja te está poniendo los cuernos, o que te digan, no es la mejor inversión esa casa, es que son cosas Pero diferentes, además, perdona, voy a hacer un inciso. Emma, que me está escribiendo de quién hemos hablado, Quique. ¿Qué, perdona? Me está escribiendo Gustavo y ¿qué? me dice, con respecto a Bigote, 3 veces le dije que no era de fiar y me mandó a paseo. Claro. No hubo una cuarta. Yo le hubiera ¿Ves? mandado a paseo Pero esto está también. muy bien que responda, porque es la pregunta cuando tú lo estabas planteando que nos hacemos. Pues lo intentó, pero Pues llega claro. un momento ya que... Y que claro, Teresa, que también... Ojo, hay que recordar que Gustavo Guillermo, muchas veces estaréis preguntándose ahora, bueno, ¿y dónde está? Que está desaparecido. A ver, creo que él está haciendo negocios inmobiliarios, que le está yendo bien y el dinero ganado en televisión lo está invirtiendo en eso. Que pueda volver a la televisión esporádicamente algún día o algún reality, no se descarta, pero de momento él parece ser que está muy cómodo con esta nueva situación, con lo cual, pues bueno, parece ser que invirtió bien el dinero que ganó en televisión. Hay que recordar que estuvo en uno de los grandes hermanos, no sé si era Dúo VIP, ya no me acuerdo, y ya luego pues estuvo en Viva la Vida hasta que se extinguió, luego en Tardear. No es que estuviera mucho, pero bueno, tuvo algunos tardes, ¿no? Era una Pero es que señora Teresa con un tenía- peso. Pero es que quiero y decir mañana, una cosa. bueno, lo vuelvo a leer, lo Y vuelvo ya a leer. termino. 3 veces le dije, Gustavo, estamos hablando de Gustavo, que para Teresa no era solo su chofer, Era como, su hijo, como lo un dijo hijo más, claramente. Su hijo. Sí, era como su hijo. efectivamente, y había un vínculo mucho más allá de lo profesional. 3 veces le dije, refiriéndose a Bigote, que no era de fiar y me mandó, bueno, me mandó a la mierda, me mandó a paseo. Yo hubiera he dicho hecho antes. lo mismo. No hubo una cuarta. Pues claro. Que me metieran mis cosas fue lo que me dijo. Claro, pues, oye, pues efectivamente. bien, o sea, me Pues parece sí. bien también que Gustavo en un momento dado, que sabía... Fijaros, es una anécdota, al fin y al cabo es una anécdota, no es dañino. De mandar la mierda ahí en plan confianza, evidentemente se entiende. Entiendo perfectamente que María Teresa Campos pues lo hizo en plan confianza, como a un hijo, porque lo quería como casi como a un hijo. Y ya está. Entiendo que era algo muy íntimo de meterte en una relación, pero bueno, él veía claro que era un tipo que lo único que quería era aprovecharse de su imagen. De hecho, lo sigue haciendo a día de hoy, con lo cual llevaba razón Gustavo Guillermo. Había muchas cosas y que sabe muchas cosas que Gustavo Ya, pero todavía no ha contado, voy un poquito más intentar allá. Una cosa advertirla. es Pero que claro, si la supiese persona muchas interesada cosas y que lo intentase, te dice estoy de que no. acuerdo con él. Llega un momento que dices, bueno, pues esto es lo que hay, pero que tú le lleves, que no lo sé, por lo que habéis comentado, a ciertos sitios ya implica... No, a ciertos sitios no. Ya a es ver, una implicación... Emma, que no era una A sauna. ver, que va ni María nada. Eugenia que me va... Venga, cuéntamelo, que que no te lo era estoy una viendo en los sauna. ojos. A ver, Que no eran sitios que no Ah, que no iba lo sé. por ahí No, de no, no, no. señoritas. Ah. Él tenía una... Él tenía un apartamento alquilado aquí en Madrid. No, lo a tenía la- así. cerca ¿Y de qué? Plaza ¿Y Castilla qué? y ahí iba a No, visitarle. pero no es ahí donde Pero bueno, pero que decimos. digo que ahí iban muchas amigas, Sí. que serían Era amigas, no de decimos que sus- haya nada más. era- y ahí se hicieron unas famosas fotos Sí. que De Gemma y de Teresa, tal. que Teresa no sabía en su momento, pero sí que sabía la familia, que Pero porque que muchas eran de dicen, su no le hija. decíamos a Teresa las cosas directamente, pero se le pueden Perdona. decir a su familia que ellas sabrían cómo canalizar esa Pues información para él decírselo. tenía Pero es que, amigas, perdonad, amigos y familia. ¿Y qué? ¿Es que va a estar 24 horas al día con Pero- una señora? Digo que Teresa cambió un poquito su actitud y su estado de ánimo cuando dejó de trabajar, que lo llevaba muy mal. Pero- Y además lo entiendo perfectamente, porque fue muy injusto que no trabajara hasta el último minuto de su vida, porque hay presentadoras en la televisión norteamericana y Mirta Legrand en Argentina que trabajan todo el rato, y fue muy injusto el paro de Teresa. Entonces era una persona que entonces requería más atención. Pero un momento. Bueno, esto les ha pasado a todas, y a todos, ¿eh? Recuerdo también... Carmen Sevilla. Recuerdo a Carmen Sevilla que cuando se quedó en paro, claro, ella quería seguir en cine de barrio, creo que era, ¿no? Y ella seguía exigiendo, oye, darme un programita, a mi hermana. En fin, pues llega un punto que
que ya la ven. Sí que es verdad que ya está un poco torpona, hablando, tranquilota. Y bueno, pues ya pues el perfil para los productores pues no lo ven. Es verdad que hay algunos que los jubilan muy pronto, ¿no? Hay algunos que llegan a los 50 y los jubilan muy pronto cuando son personas jóvenes y les queda mucho. Pero en el caso de Carmen Sevilla, en el caso de que María Teresa Campo, creo que estaba más que justificado. Creo que sí. Ella lo decía, Me perdón, parece un breve inciso. más injusto lo que acaba de decir Quique, porque las hijas de Teresa se metían conmigo, porque yo me metía con Bigote. Y Carmen me llegó a decir un día, en un homenaje que le hicieron de una cosa que se hacía de muerta y no sé qué, y yo miré a Bigote... la cara de Quique Calleja. En vez de decir un homenaje, dice de algo que se hacía de muerta. Y dije, pero si no se sabía ni las letras. Hice así como diciendo, vaya payaso. Y me dio Carmen así y me dijo, mucho cuidadito con meterte con Bigote. O sea que las primeras que defendían a Bigote durante todo el noviazgo fueron ellas. Y a mí Hombre, me imagino que en aquel momento, claro, en aquel momento era la novia de su madre. El novio de su madre, perdón. me Durante criticaban. todo el noviazgo, Meli. no, Meli. Bueno, pues a mí Durante me todo dio el el noviazgo, no no, puedo por decir la favor. fecha. No. Déjame, Pero no 7 puedo decir la años, fecha. Diego. Yo sé perfectamente Pero cómo se enteran ellas- de esas fotografías vale. y quién se lo dijo. Vale, Porque yo el también, que yo se lo también, conté yo fui también. yo. Vale, ¿fuiste yo también tú? lo sé. Yo se lo también conté sé. porque esas fotografías me las pasa a mí un compañero. Pero que no y me yo se digan- lo hice saber y Vale. lo que estaba pasando. Pero lo que me dice Quique ahora es que yo no le he dicho nada. Perdona, las que le parecía Bigote una maravilla eran ellas. Y yo desde el primer día dije, No, este Meli, es un pero sinvergüenza. escúchame una cosa. Y lo dije desde el primer Meli, momento. pero ahora y no que- me ahora cambiaron. Ya tenemos- está, hombre. Claro, pero está es que bien. no podemos... Que me da rabia. Es que es un tan argumento injusto. tramposo el tuyo, Meli, porque ahora tenemos perspectiva, ahora sabemos cómo se ha comportado Bigote. Pero sí, será ahora nada más sabemos verlo, cosas será nada más que en su momento no sabíamos. contigo cómo Y como era? bien dijo María Eugenia, al Encantador. principio era todo maravilloso. Era encantador. Y Teresa estaba Todo el mundo. encantada. Y de repente tenía una energía brutal. Bueno. Y unas ganas de Él hacer tenía Pero dos nos caras. hemos de reído salir, con de él. entrar. Nos Él hemos tenía dos reído. caras, Mira, Meli. íbamos en el Pues AVE. que te quiten los Simplemente bailados, que está Meli hablando. íbamos Esa en un parte vagón no se en la el quita AVE. nadie. Ya ves tú, que íbamos de Marbella, de Málaga a Madrid para hacer el programa tal. Las tonterías que hacía. Se metía dentro, sacaba una pierna, decía no sé qué de Hacienda. Bueno, y éramos las dos, jaja. ¿Qué O sea, hacía la Hacienda? No, porque Hacienda le había intentado quitar un dinero y entonces las Ah, y cosas... se reía. No, y hacía contra Hacía el bromas, ministro. hombre. Oye, broma. Quique, deja a Meli que está contando Está esto. intentando Sí, tocarte las narices, lo que ridiculizarme tienes. y no lo va a conseguir. Porque además No, es no, un no, buen tío. si no te estoy Pero diciendo eso. escúchame, era muy graciosa, era divertido, era simpático. ¿Te pero- gustó? No, a ti no. Pero como novio de una amiga mía o de mi hija o de mi madre o de mi abuela, vamos, hombre. Era un ni hablar. embaucador, perdona, No, que chica, no sé. era un Era un profesional. seductor. Que Era un tenía dos seductor. caras. Era un profesional. Madre mía, como si fuera un profesional de Gigoló o algo así. En fin, mi gente, no sé qué opináis al respecto de esta pequeña intervención telefónica me imagino por vía WhatsApp que ha tenido Gustavo Guillermo. ¿Creéis que le va a gustar esto a Terelu y a Carmen Borrego o que por el contrario lo va a ver como una anécdota? Os leo un saludo.